En las vastas tierras de Israel, hace mucho tiempo, durante el reinado del rey Acab, se desató una gran sequía. Los ríos se secaron, los campos se agrietaron, y el hambre se extendió por toda la nación. En medio de esta terrible situación, un profeta de Dios llamado Elías fue enviado a un lugar llamado Sarepta, donde conocería a una mujer que, sin saberlo, jugaría un papel importante en su vida y en la historia de la fe. Esta es la historia de la viuda de Sarepta, una mujer humilde y generosa, cuya fe fue puesta a prueba en tiempos de escasez. La orden divina y el viaje de Elías. La palabra de Dios llegó a Elías de manera clara y directa. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Primero Reyes 17:9. Elías, un hombre de fe inquebrantable, no dudó en obedecer la voz divina. Dejó el arroyo de Kerit, donde había estado bebiendo agua y siendo alimentado por cuervos según la promesa de Dios, y emprendió su camino hacia Sarepta. Sarepta era una ciudad ubicada en territorio fenicio, fuera de los límites del reino de Israel. Para Elías, dirigirse a un lugar gentil en medio de la hambruna en su propia tierra podría haber parecido extraño, pero confiaba en la dirección de Dios. Después de un largo viaje, finalmente llegó a las puertas de la ciudad. El encuentro junto al pozo. Al entrar en Sarepta, Elías vio a una mujer recogiendo leña. Era una viuda, una persona vulnerable en aquella sociedad. El profeta se acercó a ella con humildad y le dijo: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Primera Reyes 17:10. La mujer, sin dudarlo, se dispuso a obedecer la sencilla petición de un extranjero sediento. Mientras iba por el agua, Elías la llamó de nuevo. «Te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano». Primero Reyes 17:11. Esta segunda petición era mucho más significativa en un tiempo de hambruna. El pan era un recurso escaso y precioso. La reacción de la viuda reveló la terrible situación en la que ella y su hijo se encontraban. La desesperada situación de la viuda. Con honestidad y tristeza, la mujer respondió a Elías: «Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». Primera Reyes 17:12. Sus palabras pintaban un cuadro desolador. Ella y su hijo estaban al borde de la inanición. Su último recurso era preparar una pequeña torta con la poca harina y aceite que les quedaba, comerla y luego esperar la muerte. La desesperanza era palpable en su voz. La promesa de Elías y la prueba de fe. Ante la angustia de la mujer, Elías le dirigió palabras llenas de fe y autoridad, respaldadas por la promesa de Dios. «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero haz de ello primero una pequeña torta para mí, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Primera Reyes 17:13-14. La petición de Elías era audaz y, desde una perspectiva humana, parecía irracional. Le pedía a la viuda que compartiera su última porción de comida con un desconocido antes de alimentar a su propio hijo. Esta era una prueba de fe para la mujer. ¿Confiaría en la palabra de este profeta y en el Dios al que él servía, a pesar de las circunstancias desesperadas? La obediencia y el milagro. La viuda de Sarepta demostró una fe notable. A pesar de su pobreza extrema y la inminente amenaza de hambre, creyó en la promesa de Elías. Fue e hizo como el profeta le había dicho. Primero, preparó una pequeña torta para Elías y se la llevó. Luego, preparó comida para ella y su hijo. Y tal como Elías había profetizado, un milagro ocurrió. Día tras día, la harina de la tinaja no escaseaba y el aceite de la vasija no disminuía. Siempre había suficiente para que Elías, la viuda y su hijo comieran.
durante toda la sequía, fueron sustentados por la provisión milagrosa de Dios. Este acontecimiento no solo demostró el poder de Dios para suplir las necesidades de sus siervos, sino también la importancia de la obediencia y la fe en medio de la adversidad. La viuda, al dar lo poco que tenía, experimentó la abundancia divina. La enfermedad y la desesperación. Después de un tiempo, cuando la sequía aún continuaba, otro suceso trágico golpeó a la viuda. Su hijo enfermó gravemente y finalmente murió. La pena y la desesperación se apoderaron de ella. En su dolor, se dirigió a Elías con palabras de amargura. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Primero Reyes 17:18. En su angustia, la viuda interpretó la muerte de su hijo como un castigo divino, quizás relacionado con pecados pasados que habían sido recordados por la presencia del hombre de Dios en su hogar. Su reacción era comprensible en medio de su profundo dolor. La intervención de Elías y el poder de la resurrección. Elías, conmovido por el sufrimiento de la mujer, le respondió con calma: «Dame acá tu hijo». Tomó al niño de sus brazos, lo llevó al aposento alto donde él se quedaba y lo puso sobre su cama. Luego clamó al Señor con fervor: «Oh Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo». Primero Reyes 17:20. Elías se postró sobre el niño 3 veces e invocó al Señor diciendo: «Oh Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a sus entrañas». Primera Reyes 17:21. Su oración era un ruego desesperado, reconociendo que solo el poder de Dios podía traer vida donde había muerte. Y Dios escuchó la oración de su profeta. El Señor atendió la voz de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo, y revivió. Elías tomó al niño, lo llevó del aposento alto a la casa, y se lo entregó a su madre, diciéndole: «Mira, tu hijo vive». Primera Reyes 17:23. La reafirmación de la fe de la viuda. La reacción de la viuda ante este milagro fue de asombro y profunda convicción. Con el corazón lleno de gratitud y una fe fortalecida, dijo a Elías: «Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Primera Reyes 17:24. Este segundo milagro confirmó para la viuda la autenticidad de Elías como profeta de Dios y la veracidad de la palabra que él proclamaba. Su fe, que ya había sido demostrada al compartir su última comida, se profundizó al presenciar el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Lecciones de la historia de la viuda de Sarepta. La historia de la viuda de Sarepta es rica en enseñanzas para todos los tiempos. Nos muestra la importancia de la fe en medio de la escasez y la desesperación. La viuda, a pesar de no tener seguridad terrenal, confió en la promesa de Dios a través de su profeta y experimentó la provisión divina. También destaca la generosidad y la disposición a compartir incluso lo poco que se tiene. La viuda no dudó en dar primero a Elías, demostrando una confianza en que Dios supliría sus necesidades. Su acto de dar no solo bendijo al profeta, sino que también abrió la puerta a la bendición para ella y su hijo. Además, esta historia nos enseña sobre la compasión y la intervención de Dios en momentos de profundo dolor. Elías, como representante de Dios, no solo proveyó alimento, sino que también intercedió por la vida del hijo de la viuda, mostrando el amor y el poder restaurador de Dios. Finalmente, la historia de la viuda de Sarepta nos recuerda que Dios puede obrar milagros en las circunstancias más difíciles. Su poder no está limitado por la escasez o la muerte. Cuando confiamos en Él y obedecemos su palabra, podemos experimentar su provisión y su gracia de maneras sorprendentes. Conclusión. La viuda de Sarepta, una mujer anónima en la historia bíblica, se convirtió en un ejemplo de fe, generosidad y perseverancia en medio de la adversidad. Su encuentro con el profeta Elías y los milagros que experimentó transformaron su vida
y nos dejan un legado de esperanza y confianza en el Dios que nunca falla. Si esta historia te ha inspirado y fortalecido tu fe, te invitamos a hacer lo siguiente. Suscríbete a nuestro canal Oraciones Celestiales, para no perderte más historias bíblicas llenas de fe y esperanza, oraciones poderosas y reflexiones que edificarán tu vida espiritual. Déjanos un comentario compartiendo qué te pareció esta historia y qué lección te llevas para tu vida. Nos encantaría leer tus reflexiones. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser bendecidos por este mensaje de fe y esperanza. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos y no perderte ninguna de nuestras oraciones y enseñanzas. Gracias por acompañarnos en Oraciones Celestiales. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.